Yo creo que puedo seguir, porque esto Vale. era la... Bueno, digo que aparece con variantes, pues aparece, como luego vamos a ver, en lugar de Hervorbringen, Hervorzubringen o Hervorgebrachten, se aparecen en participio, pero en suma es el mismo, los dos étimos que a mí me parecen interesantes por lo siguiente. ¿Por qué? Pues, ¿cómo pasa? Sí, pásalo si Porque quieres. A el ver. Hervor alude al delante, ¿no? Entonces se asocia con objeto, con Gegenstand. El bringen alude a un traer, ¿no? A un movimiento de traer, de poner delante. Aquí he puesto dos términos, ¿por qué? Porque me he dado cuenta también que cuando Kant quiere referirse a una relación de producción, utiliza, no sé si utiliza alguno más, porque esto no ha sido exhaustivo, pero utiliza sobre todo Hervorbringen y luego Erzeugen. Entonces, Erzeugen, también he consultado el diccionario, tiene estos sentidos: engendrar, generar, ocasionar, suscitar. Hervorbringen, yo creo que el más exacto sería producir, ¿no? Por el pro, que traduce perfectamente hervor, y el ducir de ducere, que es, en fin, pues orientación, conducción, traduce bastante bien el bringen, ¿no? Vale, entonces la cuestión es, Hervorbringen, Pedro Rivas, que es la que he consultado, lo traduce también de varias formas, como ahora voy a mostrar. Entonces, mi primera pregunta para los traductores y para Rogelio es si este término ha suscitado algún escrúpulo a la hora de traducirlo, o simplemente se ha vertido tal como la gramática o la sintaxis de la frase pues hacía más cómodo traducir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente Kant no está preocupado por cuestiones genéticas ni por cuestiones de producción. Cuando Kant habla de producción, por ejemplo, lo hace en términos negativos, cuando habla de de la intuición intelectual, que sería producir el objeto mediante el pensamiento. Kant parece que deniega esta línea de pensamiento, pero Kant tiene que hablar de producción, como ahora vamos a ver. Lo que pasa es que cuando habla de producción, muchas veces es en términos meta, es decir, cómo dos conceptos de su doctrina podrían unidos producir algo. Entonces, vamos a ver las citas y si queréis ya os doy la palabra. Por ejemplo, en la deducción, eh, está hablando, voy a leer desde lo que está en gris, dice: la experiencia incluye dos elementos muy heterogéneos: una materia de conocimiento extraída de los sentidos y cierta forma de ordenarlos, extraída de la fuente interior de la pura intuición y del pensar, los cuales, es decir, los dos elementos heterogéneos, la materia y la forma, impulsados por la materia, entran en acción y producen conceptos. Hervorbringen. Claro, habría que ver que a mí me interesa o sea, en qué nivel juega esta producción, ¿no? O sea, en qué sentido entiende Kant que hay una producción. O sea, está hablando en términos metateóricos, de que en la propia doctrina trascendental, al hablar de materia y forma, se producen conceptos, o este Hervorbringen tiene un sentido más ontológico, ¿no? Otra cita, también de la deducción, dice: la llamo percepción pura para distinguirla de la empírica, o también a percepción originaria, ya que es una autoconciencia que, al dar lugar a la representación yo pienso, no puede estar acompañada, tal. Al dar lugar, hervorbringt, ¿no? Aquí también aparece en un orden ligeramente distinto al anterior, pero es la misma palabra. Eh, Otra en los paralogismos, que es también, digamos, otro lugar con otras intenciones. Estamos ya en la dialéctica. Entonces dice: espacio y tiempo son representaciones a priori que se hallan en nosotros como formas de nuestra intuición sensible, antes de que, mediante la sensación, ningún objeto real haya determinado nuestro sentido para representarlo bajo esas relaciones sensibles. Pero ese elemento material o real, ese algo que ha de ser intuido en el espacio, presupone necesariamente una percepción. Ninguna imaginación puede inventarlo o producirlo con independencia de esta percepción. Bueno, y aquí la gramática al traducirlo ha cambiado y el término es hervorgebracht. Aquí sí que parece que es el sentido negativo, ¿no? Del que hemos hablado antes. Entonces, lo producido es lo que no puede.
ser producido en este caso. Otra en la dialéctica trascendental, también muy célebre, la razón pura posee en ella incluso la causalidad de convertir en real hervorzubringen, lo contenido en su concepto, traer a realidad, ¿no? Vale, y ahora viene, he cogido también dos de Erzeugen, simplemente por ilustrar. El que un concepto haya de ser producido enteramente a priori, y aquí utiliza erzeugt. Yo también aquí aludo en fin, a los que tienen más conocimiento de alemán, por ver si Kant ha sido metódico a la hora de usar erzeugen o hervorgebrachten. En los axiomas de la intuición, por ejemplo, soy incapaz, está muy famosa también, de representarme una línea, por pequeña que sea, sin trazarla en el pensamiento, es decir, sin producirla gradualmente a partir de un punto. Y la palabra es erzeugen también. Bueno, entonces, ya digo, yo simplemente quería traer este concepto. Insisto en que mi interés en él es bastante personal por la cuestión de Goethe, en el que sí que este concepto tiene muchísima importancia. Y bueno, no sé si a los traductores este concepto ya digo, les ha generado alguna atención especial o no, lo consideran algo secundario y les doy la palabra. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que yo, en la producción de García Morente, no he visto que eso representara para él un problema, ¿no? Incluso que, desde luego, la palabra Bringen la traduce por producción, pero cuando habla del principio de causalidad en la primera edición, segunda analogía de la experiencia, habla del principio de Zeugung, con lo cual ahí tiene también un valor, digamos, ontológico, ¿no? El sentido de la producción, ¿no? La causalidad, ¿no? Y yo creo que, no sé, diría que las deben utilizar distintamente, ¿no? Sin hacerse, pero no, pero en fin, no he podido estudiarlo despacio, ¿no? Pero me da esa impresión, ¿no? Que producción, pues es la traducción que da para Stefan Bringen y para Erzeugung. No sé, quizá eso tenga un sentido más ontológico, pero no veo que haya un problema, digamos, específicamente ahí, por lo menos en Morente. Bueno, si Constantino o Mario tienen algún comentario, si no, los que están aquí presentes. Yo desgraciadamente no pude seguir las citas porque se sustituían unas a otras muy rápido. Estaba tratando de encontrar cómo había resuelto yo en mi propia traducción este problema, pero Disculpa. no alcancé en absoluto, entonces Bueno, no puedo. También produces producción. También produce Zeugung. Mario, si quieres podemos ir a una de ellas, porque realmente todas juntas también son, quiero decir, la colección es arbitraria. Podemos ir a una de ellas y ver cómo la has traducido y ya. ¿Alguna en Bueno, particular? sugiero que quien ha planteado el problema elija alguna de las Sí, citas y entonces voy ahí. sí, pues. Sí, yo creo que esta es interesante, ¿no? Porque alude a la relación entre materia y forma. Entonces sería A86 de la segunda edición. A86, parágrafo 13, sí. Sí. Sí, enseguida voy a encontrarla. No sé cuál tiene. Mientras encuentra Mario, yo aporto las de los dos traductores que me están aquí. Pedro Rivas traduce producción y Miquel Montserrat, curiosamente, traduce génesis. Ujú. Estamos en el sintagma que habla de las causas ocasionales, ¿verdad? Ajá. Las causas ocasionales de su producción, Pedro Rivas, y las causas ocasionales del Génesis, Miquel Montserrat. Ajá. Yo me doy cuenta de que puse aquí, se ponen en funcionamiento y producen conceptos. Ujú. Producen entonces, sí.
Sí, no veo, no tengo conciencia de haber tenido una reflexión especial sobre estas opciones de hervorbringen. Ujú. El campo aquí se puede servir. He buscado en el diccionario de Jacob Grimm, de los hermanos Grimm, y es curioso. Ahí está el sustantivo hervorbringen y la primera cita que aportan es de Kant. Ah, mira. Der höchste Genuss, en una versión antigua de la palabra, que sería Genuss, für mich war bis jetzt die Hervorbringung einiger meiner Schriften. La mayor satisfacción para mí ha sido hasta ahora la producción de algunos de mis escritos. ¿Y por qué produzco ya como producción? Porque la siguiente, en realidad la siguiente acepción la acompaña con el equivalente latino que es productum. Productum. O sea, aquí ya identifican Hervorbringung con productum. Ujú. No habría quedado bien poner aquí la generación de mis escritos. Claro, La claro, claro. Erzeugung, no, era demasiado física, ¿no? Demasiado biológica, Erzeugung. Claro. Sí. Y en ese sentido, Pere, yo creo que lo has hecho, o sea, cuando lo has aludido al principio, productum, ahí hay un reflejo de ese Hervorbringen, ¿no? Sí. El her, ¿de dónde? Ujú. Wo kommst du her? ¿De dónde vienes? ¿No? Y el Vorbringen en el sentido de traer, ducere, ¿no? Traer Hay aquí delante. que aconseja mucho más ese paralelo que el otro, el de generación o el de Génesis, que es el que utiliza Miquel Montserrat, pero claro, no lo tenemos aquí. Claro. Ahora, Génesis tiene otro trasfondo semántico. Claro. Claro. Génesis o generación. Claro. Sí, Miquel Montserrat produce Génesis. Conceptos, no entiendo. No, yo quería preguntar, porque claro, pero has hablado también de citas de algunas formas ontológico. Claro, la cita a la que has referido tú, del diccionario de los hermanos Grimm, parece que ese producir realmente no tiene una connotación especial, es decir, no tiene esa connotación ontológica por una parte que apuntaba Pérez, pero por otra parte, de la cita esta de la deducción trascendental, donde se expone también la cuestión de la materia y la forma, podría ser que esa producción refiriera también a la producción pero esto es una tirada de la moto, como diría Berg, a la producción de la imaginación productiva, en la medida en que produce y no podemos hablar de un crear, es decir, que es ese carácter producido que implica también ese poner delante de mí, que es la Vorstellung, ¿no? Desde la que después se modulan Gegenstand y Objekt. Tal vez, de hecho, esto lo comentamos en una sesión hace tiempo en el seminario. No sé si tal vez pudiera ir por ahí, pero Claro. esto es una... Sí. Ya digo que esto es totalmente una... Fue la palabra que me vino a la mente en aquel momento por la influencia, digamos, por el interés personal en Goethe, en el que esta palabra, todavía no sé muy bien por qué, y es una cosa en la que estoy trabajando, pero es una obsesión. O sea, Goethe en los escritos de filosofía natural utiliza esta palabra cada párrafo. Y además en momentos clave y para cuestiones importantes, cuando habla de la metamorfosis y de... ¿Eh? Vale, hay que ir concluyendo, me dice. Entonces, bueno, si alguien más quiere intervenir. Io puedo añadir una cosa, è muy interesante. Io non tengo ningún comentario en particular, aparte de que esa comunicación me ayuda a refletir sobre el dado de facto que el objeto producido en esa producción son los conceptos, que la formalización de la materia sensible es una producción
que al final la experiencia es hervorgebracht. ¿Quién que produce? Claro. El mismo intelecto, ¿no? Es muy fascinante la analogía con Goethe, ¿no? Porque en Goethe vendrá una fuerza natural inmanente, ¿no? Que va a pulsar toda la vitalidad del ser, ¿no? Aquí es puramente trascendental, ma la palabra hervorbringen es muy significativa. Es una impresión, non è un commentario tecnico o una pregunta. Gracias. Supongo que el problema debería ser resuelto con mucha elasticidad, en contra de lo que sugería hace un momento el profesor Turrón, que decía hay que tener siempre la misma palabra para la traducción de la misma palabra alemana. Creo que aquí no sería perjudicial mantener cierta elasticidad que nos permitiera adecuarnos al contexto en cada momento de aparición de este concepto. Claro, y bueno, ya sí, acabo. Y eso es de hecho lo que ha hecho al menos Pedro Rivas. No sé vosotros, imagino que también, pero Pedro Rivas en cada ocasión traduce dar a luz, convertir en real, realizar incluso, producir, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque, ¿no? Que son los temas.